Televidentes, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos este día, miércoles 1 de diciembre. Iniciamos el último mes del año con algunas informaciones de última hora a propósito de esa resolución que habían tomado los presidentes de Colombia y de Ecuador hace un par de semanas con la visita del señor presidente de la hermana República de Colombia. La Secretaría General de Comunicación nos ha informado hace algunas horas que el Comité de Operaciones de Emergencia ha tomado la siguiente resolución tras varias horas de análisis: postergar la apertura de la frontera terrestre de Ecuador con Colombia para las 0 horas del 15 de diciembre del 2021. Esta decisión obedece a la situación epidemiológica del país y a la necesidad de precautelar el bienestar de la población. Asimismo, el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional dispuso al Ministerio del Trabajo que emita la normativa correspondiente para que todas las instituciones públicas del Ejecutivo soliciten certificado carné de vacunación con esquema completo. Esta medida entrará en vigencia a partir de las 0 horas de mañana, 2 de diciembre. Aquellas personas que por alguna razón no cuentan con las vacunas correspondientes deberán acogerse a la modalidad de teletrabajo. Se exhorta además a las entidades públicas y privadas a aplicar esta medida en sus instituciones y dependencias. El gobierno ecuatoriano ratifica su compromiso de velar por el bienestar de los ciudadanos a propósito de la expansión de la variante Omicron del COVID-19. Y precisamente para hablar sobre este tema, a esta hora de la mañana nos acompaña el señor embajador de la República de Colombia en Ecuador, don Manuel Enrique Rosero. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días, apreciado Byron, y a todos los televidentes. Bueno, esta decisión me imagino que la habrán conversado telefónicamente los presidentes Iván Duque y Guillermo Lasso, porque habían ya llegado a un acuerdo hace un par de semanas que estuvieron aquí de visita, sobre todo el presidente Iván Duque, de abrir nuevamente las fronteras este 1 de diciembre. ¿Qué conoce usted, señor embajador? Sí, como usted muy bien lo acaba de manifestar, el 21 de noviembre estuvo en Quito el señor presidente Iván Duque, acompañado de sus ministros, donde trabajamos en el Palacio de Carondelet durante todo el día con el señor presidente Guillermo Lasso, sus ministros y altos funcionarios, y allí se tomó la decisión de que la apertura desde la frontera entre Colombia y Ecuador será el 1 de diciembre. Lamentablemente, después el COE Nacional expidió una resolución diciendo que únicamente se reabriría el paso para el transporte de carga internacional, pues recordando que este nunca estuvo cerrado, pero en el día de ayer, por fortuna, en una comunicación entre los dos presidentes, acordaron posponer de alguna manera la reapertura de la frontera para el 15 de diciembre, de tal manera que estamos confiados en que esa solución se va a dar a partir del 15 de diciembre, y lo cual pues tranquiliza a quienes habían estado muy pendientes de este tema. Bueno, debemos recordar el 16 de marzo del 2020, el entonces gobierno del presidente Moreno cerró las fronteras, al igual que el presidente Iván Duque en Colombia, cuando inició lo más grave de esta crisis, y prácticamente al año 8 meses se vuelve a reabrir la frontera. Pero el paso para mercancías y lo que tiene que ver con transporte pesado de las importaciones y exportaciones que mantienen ambos gobiernos y ambos países, porque eso no se detuvo nunca, se mantiene. Pero ahí hay un problema con los transportistas, que era el tema un poco más sensible, por decirlo de alguna manera. Se mantiene esa decisión de que los conductores de vehículos y tractomulas ecuatorianos crucen hasta Ipiales y dejen su carga en las bodegas y retornen al país, porque había una idea de que puedan continuar el viaje. Así es, exactamente como usted lo acaba de manifestar. Precisamente el día de mañana está prevista una reunión en frontera entre nuestra ministra de Transporte y el señor ministro de Transporte de Ecuador, donde van a firmar ese convenio que de alguna manera levanta esa medida de
cambio de tripulante para los transportadores de carga internacional, lo que significa que los transportadores ecuatorianos podrán sobrepasar la línea de frontera y poder descargar en la ciudad de Ipiales, y lo propio para los transportadores colombianos, podrán pasar hasta la vecina ciudad de Tulcán, poder descargar, obviamente observando todas las medidas de bioseguridad, esto es, presentando su carnet con la vacunación completa, o en caso que no lo tuvieran, entonces tendrán que presentar una prueba PCR negativa, el uso del tapabocas, el distanciamiento, el lavado de manos, pues las medidas que se están tomando en todos los países. Señor embajador, bueno, el 15 está muy cerca, y me imagino que esto permitirá a los gobiernos de Colombia, a los gobiernos de Ecuador, trabajar en otros protocolos adicionales de bioseguridad a propósito de esta variante denominada Omicron, que a propósito ya apareció el primer caso en Perú, aquí muy cerca de nosotros, y eso enciende las alarmas en toda la región. Le decía esto porque parte de los compromisos entre ambos presidentes era que quienes vayan a cruzar la frontera del lado colombiano, del lado ecuatoriano, presenten su certificado de vacunación completo. ¿Qué otra decisión o protocolo de bioseguridad podrían acordar ambos gobiernos de aquí hasta el 15? Así es, lamentablemente toda esta situación nos obliga a reforzar los controles, nada deseable para ninguno de nuestros dos países hermanos, pues que resulten afectados seguramente por el relajamiento en las medidas. Adicionalmente a lo que usted ha manifestado, por los dos ministros de salud, tanto de Ecuador como de Colombia, que han venido trabajando desde hace algunos meses, ha habido varias reuniones, los equipos técnicos, allí se había establecido que se van a empezar unas jornadas binacionales de vacunación. Esto es que si hay transportadores o comerciantes colombianos que quieran ingresar a Ecuador, pues si no tienen la vacunación o el esquema completo, pues allí van a tener la oportunidad de vacunarse, y lo propio para los ciudadanos ecuatorianos que visiten a Colombia. E igualmente se había acordado por los dos ministerios que habrá unos puestos permanentes de vacunación al lado y lado de la frontera. Esto es para que quienes no hayan tenido por alguna razón la oportunidad de vacunarse, pues lo puedan hacer. Según datos de la OMS y también del Ministerio de Salud de Colombia, Nariño, el departamento limítrofe con Ecuador, tiene 90.000 casos de COVID-19, pero reporta menos del 45% de vacunados con doble dosis, que es un poco de la preocupación que tenían los tulcanenses y los del Carchi, en el sentido de que esta apertura de la frontera peatonal para el cruce de personas podía impactar algo en el tema del contagio. Efectivamente, el departamento de Nariño no tiene más de la mitad de sus habitantes con doble vacuna. Bueno, el gobierno colombiano ha venido reforzando, por decirlo de alguna manera, el tema de vacunación en las zonas de frontera. Hoy Ipiales, la primera ciudad fronteriza después de la frontera, está ya prácticamente en unos niveles muy altos. No tenemos el último reporte, pero el compromiso del gobierno, del presidente Iván Duque, es que al finalizar el mes de diciembre vamos a llegar más o menos al 70% de vacunación. Eso se ha venido trabajando, y con estas jornadas que se vienen haciendo en la zona de frontera, con seguridad que vamos a avanzar de manera importante. Repito, pues no es nada deseable que esto ponga en riesgo la salud de los vecinos. Señor embajador, ¿cuánto puede haber sido el costo de este año, 8 meses del cierre de la frontera peatonal o el paso de personas? Porque hay indiscutiblemente una afectación económica más del lado colombiano que del lado ecuatoriano, hay que decirlo, porque por la diferencia del precio de la cotización del peso al dólar, es muy atractivo para los ecuatorianos cruzar a la frontera, sobre todo de Ipiales y Pasto. ¿Tiene usted quizás un registro de cuánto han sido las pérdidas para el sector comercial de Nariño? Sí, lamentablemente no tengo esa información, pero lo que sí le tengo que decir es que en este año, 8 meses que estuvo cerrada la frontera, pues lamentablemente quienes se dedican al comercio desde hace muchísimos años, porque esa ha sido
su naturaleza en las zonas de frontera. No ocurre solamente entre Colombia y Ecuador. Los vecinos en el mundo entero viven de eso, viven del comercio de colombianos que pasan a Tulcán y de Tulcán a Ipiales. Pues la afectación ha sido muy grande. La situación, déjeme decirle, ha sido muy crítica, muy lamentable. Comerciantes que vivían solamente de esa única fuente de empleo y de ingresos, que vieron cerrados sus locales comerciales, prácticamente quedaron en la calle, endeudados, embargados por el sistema financiero, tuvieron que sacar a sus hijos de los colegios, perdieron sus bienes, tuvieron que vender su carrito, en fin, una situación crítica, lamentable. Yo creo que la decisión que han tomado los dos presidentes de la República, lo cual agradecemos enormemente, eso va a permitir, con los controles que haya que tomar, en eso somos claros, hay que tener todos los controles necesarios, pues va a permitir reactivar la economía, no solamente de Colombia, sino de Ecuador, y lograr una mayor integración por la cual hemos venido trabajando durante los últimos años. Y además que con el agravante de que este año 8 meses, pues aquellos que se dedican al contrabando y al cruce de personas por pasos clandestinos se incrementó notablemente pese a los grandes esfuerzos de las policías y las Fuerzas Armadas de ambos países, porque efectivamente no paró el contrabando de mercancías y de personas también que cruzaban de un lado al otro de la frontera. En el caso de Colombia, estos pasos clandestinos siempre son muy reforzados también por la violencia interna que muchas veces ocurre de ese lado de la frontera. ¿Cree usted que ya con esta apertura de la frontera el próximo 15 de diciembre, digamos que estos pasos irregulares podrían ser menos utilizados? Sí, lamentablemente a lo que estaba conduciendo el cierre de la frontera, y el señor presidente Guillermo Lasso con mucha propiedad lo manifestó: no vamos a seguir permitiendo que bandas de bandidos sigan extorsionando a los conciudadanos colombianos y ecuatorianos que tienen que traspasar la frontera por su trabajo, por sus negocios, en fin, y todo eso. Eso había llevado a que 13 pasos informales, comúnmente conocidas como las trochas, pues se incrementaron sustancialmente. Hay quienes hablan de que estamos llegando a 100 y otros dicen que hemos sobrepasado ese número. Pues va a ser una tarea titánica, por decirlo de alguna manera, lograr cerrar, controlar eso. Pero déjeme de hacerle un reconocimiento a las Fuerzas Armadas y de Policía de Ecuador, que han venido trabajando de la mano con nuestras Fuerzas Armadas y de Policía de Colombia. ¿Qué va a permitir eso? Que haya un efectivo control y que todos tengan que utilizar los pasos legalmente habilitados para que tanto Colombia como Ecuador puedan hacer un efectivo control de quienes están pasando. La migración descontrolada, la trata de personas, el contrabando, la minería ilegal, el narcotráfico, en fin, son situaciones muy complicadas que se habían presentado, pero que, repito, con la reapertura de la frontera y esa cercanía entre nuestros dos gobiernos, empezando por los presidentes de nuestras fuerzas militares y de policía, vamos a permitir que, trabajando de la mano, salgamos adelante. Señor embajador, a propósito del tema de seguridad, otro de los compromisos de ambos presidentes es el intercambio de información de seguridad hemisférica, en este caso regional, que tiene que ver precisamente con el combate al crimen organizado y a las bandas del narcotráfico. Esto ya, me imagino, será un tema que tendrá competencia los ministros de Defensa y de las Fuerzas Armadas y Policía de ambos países. ¿Se va a trabajar ya? ¿Tiene usted información si efectivamente ya se está haciendo? Sé que lo hacen siempre de manera permanente, pero ahora va a haber un especial trabajo de inteligencia, sobre todo intercambio de información. ¿Conoce usted algo nuevo? Sí, así es. El pasado 21 de noviembre, en la reunión de los presidentes y sus equipos de gobierno, estuvieron presentes los ministros de Defensa y los comandantes de las diferentes fuerzas, tanto de Ecuador y de Colombia. Allí se intercambiaron alguna información y se llegaron a unos compromisos. De hecho, hoy debe estar el señor ministro de Defensa de Ecuador en Colombia, y el señor presidente Duque ofreció
toda la colaboración, todo el apoyo. Pues lamentablemente por la situación que hemos tenido que vivir en Colombia durante los últimos años, el tema de la guerrilla, el tema del narcotráfico, que pues para nadie es desconocido, de alguna manera lo que nos ha permitido es especializarnos un poco más en estos temas con base en esta experiencia que hemos tenido, y obviamente pues esa experiencia se va a compartir con el Ecuador. Yo tengo que hoy reconocer que hoy por hoy la relación más estrecha que ha habido entre dos estados, entre dos gobiernos, entre dos presidentes, el presidente Iván Duque y el presidente Guillermo Lasso, ha sido la más cercana. Y eso, obviamente, trabajando de la mano, nos va a permitir avanzar en la solución que desafortunadamente hoy afectan a un país y el día de mañana perfectamente afectan a los países vecinos. Y eso es lo que no queremos. Otro de los compromisos entre ambos presidentes fue el repatriar a algunos presos colombianos que ya están con sentencia condenatoria, que son casos excepcionales, porque la ley colombiana sí lo establece. ¿Cuántos serían, señor embajador, ese primer grupo? ¿Tiene usted el dato? Sí, los presidentes hablaron en su declaración también que empezaremos con la repatriación de 170 presos. Se está trabajando en la recopilación de esa información, viendo que cumplan los requisitos, que no estén llamados por otras autoridades, que hayan observado buena conducta, en fin, todos esos requisitos. Con el SNAI venimos trabajando en ese tema. Esperamos que ojalá podamos ayudar. Igualmente, pues decir que el gobierno colombiano, en boca del presidente Iván Duque, se ha comprometido a apoyar, a acompañar a Ecuador, ya que ha tenido este problema tan delicado y tan grave que se ha ocurrido en las cárceles. Nosotros también veníamos de un hacinamiento carcelario superior al 54% en Colombia, y en los últimos días llegamos al 20%, de tal manera que se va a compartir esa información, se va a compartir esa experiencia para que también en Ecuador se pueda tener el control de este tema tan delicado, y obviamente los que tengan derecho a estos beneficios, por decirlo de alguna manera, de la repatriación, pues puedan regresar a su país. Lo piden las familias, lo piden los propios presos. Estar lejos de su país siempre es un problema para todos, y obviamente pues los presos no son ajenos a esta situación. Señor embajador, hay 4 puntos fronterizos en nuestra frontera común: Rumichaca, pues la principal, Chile Estufiño, el Carmelo de la Victoria y San Miguel. Pero el paso en Esmeraldas, ese puente que inauguraron hace muy poco ambos presidentes, también va a tener un intercambio de personas, es decir, tráfico peatonal de la frontera. Sí, yo creo que allí nos vamos a demorar, que espero que sean pocos días más. ¿Por qué razón? Primero, pues hay que instalar allí las instalaciones, valga la redundancia, para los controles, migración, la policía, en fin, y todo eso. Entonces, en el lado colombiano ya se ha construido un CENAF, se han hecho unas instalaciones, pero no así todavía en el lado ecuatoriano. ¿Qué le hemos propuesto nosotros al gobierno ecuatoriano? Ocupar transitoriamente, mientras se construye en el lado ecuatoriano, esas instalaciones, compartirlas para hacer el control. Seguido a eso, pues obviamente tendrá que haber un canje de notas para adoptar ese nuevo corredor vial que, déjeme decirlo, va a ser una de las obras más importantes que va a redimir sobre todo la situación de esa zona de la costa pacífica nariñense y del lado ecuatoriano. Pues yo creo que en esa nueva vía nos va a poner en comunicación a Tumaco, uno de los principales puertos que tiene el departamento de Nariño y el suroccidente colombiano, en escasas 3 horas con el puerto de Esmeraldas en el Ecuador. De tal manera que eso es una vía muy importante y en la cual le estamos apuntando todo. Señor embajador, finalmente hay un último encuentro de ambos presidentes antes que finalice el año, era parte de los compromisos. Sí, el próximo 17 de diciembre está previsto la reunión del 10º Gabinete Binacional que se viene haciendo desde hace 10 años, será en la ciudad de Cartagena. Allí se revisarán una serie de compromisos que año tras año seguimiento a los temas pendientes. Seguimiento a los temas exterior, pendientes. Seguridad, todos estos temas que se trataron aquí. Así es, mi querido Byron, se hace seguimiento, se establecen nuevos compromisos y vuelvo y repito, con esa
esa magnífica relación que hoy hay entre las cancillerías, los presidentes, los gobiernos, pues sé que vamos a avanzar y ojalá esa mayor oportunidad que estamos buscando después de esta terrible tragedia de la pandemia que hemos vivido, colombianos y ecuatorianos y el mundo entero, pues eso nos permita seguir reactivando nuestras economías, seguir generando oportunidades de empleo y de mayor atención a nuestros conciudadanos. Señor embajador, muchas gracias. A usted, a sus televidentes, un feliz día. Muchas gracias. Que siga mejorando la relación Colombia-Ecuatoriana. 7 de la mañana con 21 minutos ha sido el señor embajador de la República de Colombia en Quito, don Manuel Enríquez Rosero. Nos vamos a la pausa. Somos retransmitidos por Pública FM, Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3, Manta 88.1.